Y es una paradoja, porque el común de la población descree la clase política, por ende no le interesa saber quiénes son los que ejecutan las políticas. Pero nunca, como en estos 2 años de pandemia, toda la población tuvo algo que ver y recibió algo del Estado. Fíjense, las vacunas, para empezar, se articularon desde el Estado, fueron aplicadas por los estados provinciales y, sin embargo, la campaña de vacunación no sirvió para refrendar o para llevar la idea de que algo se hizo bien. No hubo voto vacuna como pensaba el gobierno, que haber logrado que finalmente aparecieran las vacunas, que estuvieran en los brazos de la gente, que hubiera gente vacunada, que bajara la cantidad de casos de coronavirus, le iba a dar algún crédito político. No funcionó. El Estado, y en esto hay que darle razón al gobierno, dice, estuvimos presentes en la crisis del coronavirus. Sí, con poco, ok, pero hubo 9 millones de personas que recibieron IFE, hubo montones de empresas que recibieron los ATP, el Estado estuvo para dar esa plata, pero no alcanzó. Entonces, fíjense, el común de la población en un año, en 2 años, mejor dicho, donde el Estado puso plata y puso actividad y tuvo relación con el común de los ciudadanos, no logró que la clase política mejorara su credibilidad. Y esto va para ambas coaliciones, porque todo lo que tenga que ver con el colapso sanitario y con la aplicación de las vacunas depende de las provincias. La compra de vacunas depende del gobierno nacional. El escándalo del vacunatorio VIP fue responsabilidad del gobierno nacional y lo tiró a Ginés por la ventana. El escándalo de la foto de Olivos, el doble discurso de mandar a la gente a que se encierre y hacer una fiestita de cumpleaños con la foto con el presidente y los invitados de la primera dama, eso le costó y le generó que buena parte del prestigio que podía haber logrado el gobierno con la campaña de vacunación se le entró por un lado y se le fue por el otro. Pero hay una paradoja en lo que dice el común de la gente. La gente dice, bueno, no creemos en la política porque es como que la política o lo que hacen los políticos no les llega. Sin embargo, el Estado llega. Llega tarde, llega poco, llega mal, llega insuficiente, la gente no lo ve. En la presencia del Estado ha hecho también que montones de personas cobren cheques del Estado. Y esta es una crítica que ahora, en un ratito, la podemos conversar con José Luis Espert, el candidato de los liberales, que dice, bueno, acá hay mucha gente que cobra cheques del Estado sin hacer nada, efectivamente. El Estado pone plata a través de la UH, a través de los planes, a través de los subsidios, a través de la tarjeta alimentaria, en millones de personas. Sin embargo, esa gente no está conforme con eso. Y o bien las termina votando en contra, o bien no sale de la casa para ir a votar. O sea que ese modo de gobernar, poniendo plata en la calle, poniendo plata en los bolsillos de la gente, también empezó a llegar a un límite y generó que ni en los lugares donde se le llega con plata a esa gente, ni ellos mismos vayan a votar o no terminen votando. Porque ahora que uno mira más el detalle fino de la elección, lo que se ve es que, ojo, cambiemos más o menos, en la PASO tuvo los mismos votos que tuvo en 2017. No es que sumó una bruta cantidad de votos. El problema está en los votos que se le perdieron al Frente de Todos en comparación con la elección que llevó a Alberto a la presidencia, la elección de 2019, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Y cuando se empieza a analizar, ahí hay 6 puntos de abstención, 4 puntos de gente de votos rechazados, otros 6 puntos de gente que directamente no fue a votar. Las secciones electorales más populosas, las que en otra época le daban el triunfo al peronismo en la provincia de Buenos Aires, hubo millones de personas que no salieron a votar. Algunos dicen, bueno, ¿para qué vamos a ir a votar si era no había internas en el Frente de Todos? O directamente fue una manera de expresar el voto bronca. Y ahí viene otra cuestión particularmente dramática. Desde el gobierno están optimistas y dicen, bueno, claro, cuando esa gente la vayamos a buscar y salga a votar, va a votar por nosotros, ojo. ¿Y si votan en contra? ¿Y si la derrota es todavía mayor? Porque hasta ahora ese voto bronca no fue un voto amarillo, fue un voto de ausencia. ¿Y si ese voto de ausencia de acá a noviembre se convierte en un voto en contra y terminan votando cualquier otra cosa, la izquierda, los liberales, Cambiemos? Ojo, porque la foto de las PASO fue terrible, pero puede empeorar. Porque esa gente que no fue a votar, que tradicionalmente hubiera votado al peronismo, que manifestó su bronca no yendo a votar, y si encima va a votar y vota en contra y la diferencia es peor, así de complicada está la cuestión. ¿Por qué se puso tan complicado? Bueno, es verdad, y nosotros aquí lo habíamos anticipado muchas veces, que en pandemia
muy pocos oficialismos ganaron porque la gente se hinchó las pelotas, porque fue muy difícil tener a la gente encerrada el tiempo que estuvo encerrada. Y acá se agregaron los errores ¿cómo decirlo?, del empecinamiento del presidente Alberto Fernández. Uno de los empecinamientos fue el de las clases. Efectivamente, Alberto escuchó más a lo que le decían los sanitaristas que a lo que le decían los que estaban en la cuestión de la necesidad del ordenamiento de las clases. Y ahora, incluso desde la provincia de Buenos Aires, se empieza a considerar que no haber abogado por las clases presenciales le dejó una bandera a la oposición y se le volvió en contra al peronismo y en especial al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que era el que más trató de evitar la presencialidad de las clases. Ese es uno de los factores. El otro de los factores es la inseguridad, porque si bien Bernie asume en provincia de Buenos Aires el problema de la inseguridad y no le escamotea al problema y no dice en ningún momento que está bien y estuvo en contra de la liberación de los presos que hubo en provincia de Buenos Aires, el discurso de la ministra Sabina Frederick era totalmente lo contrario. Cada vez que podía, metía la pata, minimizaba el conflicto, decía que poco menos que la inseguridad era un problema exótico, era ministra de Seguridad y minimizaba el problema, no mandó efectivos federales a Rosario, tironeó con Bernie para no mandar gendarmes al conurbano y los quería poner bajo su mando. Error tras error que terminaron detonando su salida y ahora ahí asume Aníbal Fernández, que dicho sea de paso es una reivindicación para el hombre que era el acusado de ser poco menos que narcotraficante, haber encargado crímenes. ¿Se acuerdan? Va a quedar en la historia de la fake news más grande que hubo en la Argentina, que Aníbal Fernández era el responsable del triple crimen de Forza Ferroni Vina, que había contratado a los asesinos Martín Lanata y su hermano. Todo eso resultó falso. La confesión de Lanata fue falsa, no había un solo elemento. Sin embargo, generó una campaña, digamos, y un estupor que llevó a Aníbal Fernández a perder y que todavía, si uno para a la gente por la calle, seguramente van a pensar que Aníbal es la morsa y es el tipo que encargó el triple crimen. Así de disparatado es todo. El gobierno ahora tiene un problema económico porque necesita hacer algo para ganar las elecciones, pero necesita hacer algo de corto plazo. Ganar no la va a ganar, seguramente. A lo sumo tiene que achicar la diferencia. ¿Qué va a hacer? Va a hacer más de lo mismo. Va a poner, como dicen ellos, más plata en el bolsillo de la gente, van a aumentar las jubilaciones, van a aumentar el salario mínimo, con muchas posibilidades de que esos aumentos se los devore la inflación, porque ya lo hemos visto. Cuando la gente dice, y lo ve en su bolsillo, porque en definitiva el voto real terminó siendo por el metro cuadrado de cada uno y sus necesidades y su bolsillo, la inflación de Macri es la misma de Alberto, o sea que en lo estructural no cambió nada. Cuando uno mira mira los detalles finos, cosa que hacemos nosotros los periodistas, cosa que hacen los economistas, cosa que hace la clase política, y dice, bueno, cambió un poquito la generación de trabajo, la industria está teniendo más trabajo, hay algunas provincias que están muy bien en términos de actividad económica, como Santa Fe, sí, pero eso no se traduce en votos y no se traduce en generación de empleo y no se traduce en un despegue de la actividad económica. La actividad económica había despegado bastante hasta que vino la segunda ola, se empezó a caer. En lugar de volver a poner el IFE, que fue un reactivador, un colchón que frenó la caída de la gente, Guzmán quiso privilegiar la disciplina fiscal y no puso el IFE. Esa es una de las cosas que la propia gente de Cambiemos en provincia de Buenos Aires te dice, gracias a Dios no volvieron a poner el IFE porque gracias a eso nosotros ganamos. El error de durante la segunda ola no haber puesto el IFE o no haber puesto algo parecido generó que la segunda ola del coronavirus, que fue peor que la primera, la gente le enfrentara con muy poca plata en el bolsillo. Y no es que el IFE era guau para destapar champán, eran 5 lucas por mes. Pero llegaba a gente que es refractaria a los planes. Y acá está la otra cuestión. Los planes se han convertido, cuando digo los planes sociales, digamos, se han convertido en algo que no solo desalienta el trabajo en blanco, sino que hay una especie de necesidad de militancia y de trabajar para conseguir los planes. En los barrios, los tipos que acceden a los planes se dedican a eso, a acceder a los planes, a estar atrás del puntero, a ir a las marchas, a conseguir que le den las cosas, a conseguir que el puntero no lo saque de los planes. Todo eso es una subcultura que el tipo que labura desprecia. Por eso el IFE fue tan importante, porque le llegó a gente que no tenía que ir a besarle el anillo al puntero del barrio para conseguir un plan.
todo eso generó ese caldo de cultivo, incluso en los sectores a los que el Estado está llegando con plata a través de planes. Fíjense qué paradoja. Gente que a lo mejor está cobrando planes no terminó de salir a votar ni ir a apoyar al gobierno. Gente que no está cobrando planes votó en contra del gobierno. Y así se constituyó esta foto del día de hoy, que tiene a estos dos muchachos, ¿sí?, a Cristina y a Alberto, absolutamente peleados. Porque Cristina está diciendo, pongan más plata, pero ¿y la inflación? Y Alberto está diciendo, cuidado, que si nosotros ponemos mucha plata se puede desatar una inflación y nos puede ir peor en noviembre. Así está planteado el debate real hoy. Y tiene que ver con el bolsillo, no se crean. La gente dice, no sabemos quiénes son los ministros. Y es verdad, no depende de los ministros, depende de la discusión política. Depende de cómo miren a la gente y depende de la bola que le den a la gente y a sus necesidades. Eso se va a ver en estos próximos 3 meses. Pero pensar que hace no mucho tiempo estos dos se llevaban bien. Pido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia. Y lo vi junto a él. Decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno. Aquellos fueron tiempos muy difíciles, pero estos que estamos viviendo hoy los argentinos y las argentinas son realmente dramáticos. Nunca tantos y tantas durmiendo en la calle. Nunca tantos y tantas con problemas de comida, de trabajo. Nunca tantos y tantas desesperados llorando frente a una factura impagable de luz o de gas. Y si miramos el estado, ¡ay, Dios mío! Quiero también agradecer a los miles y miles que han comprado el libro en momentos difíciles, porque me consta que además muchos lo hacen juntando las monedas o juntándose entre 2 o 3 para poder comprar el libro. Y también quiero agradecerle al que me dio la idea de escribir un libro, que está ahí en primera fila, es Alberto Fernández. A él también quiero agradecerle. A él quiero agradecerle la idea de escribir este libro. La verdad que cuando él vino y me dijo que lo angustiaba por ahí las cosas que se decían de mí, de Néstor, de los chicos, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra relación como pareja, me dijo, yo que los conocí a los dos juntos y los vi, me da mucha angustia que se escriban esas cosas, esas mentiras, y vos tenés que salir a decir, a contar eso y tantas otras cosas. Fíjese qué interesante, en el momento en el cual Cristina le ofrece la candidatura a Alberto, sacó ese video que se difundió por redes sociales, el diagnóstico que hacía Cristina del gobierno de Macri, si uno lo extrapolaba y uno decía, che, esto, ¿de cuándo fue? Parece ahora. Tanta gente durmiendo en la calle, tanta gente en la pobreza. ¿Por qué? Porque en lo estructural, con pandemia, después discutimos si fue la pandemia o no fue la pandemia, que evidentemente la pandemia generó un colapso en la economía, pero foto contra foto, la inflación es la misma y el nivel de empobrecimiento es el mismo. ¿Por qué perdió el gobierno? Claro, después cuando uno desagrega y empieza a recordar las cosas que en su momento nosotros fuimos comentando aquí, como comentamos las cosas todas las semanas en GPS, fueron verdaderos cachetazos a la confianza de la población. Tal vez el primero fue el del vacunatorio VIP. En Argentina he conocido que en circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas. Ayer me vacuné, decidí vacunarme. Bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo
llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Reaccioné y perdí a un ministro en cuyo ministerio pasaron estas cosas. El ministro de Salud, Ginés González García, renunció el viernes a su cargo tras conocerse que algunos de sus allegados accedieron a la inmunización, sin necesidad de solicitar turno como el resto de la población. Una vergüenza lo que hicieron, una vergüenza. Aquí hay prioridades, están los abuelos, los maestros, los enfermeros, los policías, los trabajadores. La vacunación VIP fue el primer toque de alerta de algo que ahora se está escuchando mucho, la cuestión de la distancia de la clase política con las necesidades de la gente común, los privilegios de la clase política. Y fíjense que en este caso no se habla de corrupción en términos de se llevó la guita de los presupuestos del Estado, se la chorearon y la mandaron para una empresa de amigos con un triángulo de subfacturación o sobrefacturación. No, acá eran privilegios. Y tal vez una triangulación de plata, un choreo con un presupuesto es más difícil de entender porque ya está planeado para encubrir y para que sea difícil de entender. Que alguien se vacune cuando no se puede vacunar, lo entendió todo el mundo. Que hubiera vacunados VIP, que hubiera 70 tipos que porque eran amigos del ministro, amigos del amigo del amigo, consiguieran la vacuna antes de tiempo, eso era clarísimo, lo entendió todo el mundo. Sin embargo, como suele pasar en la Argentina, los vacunados, no los responsables de la vacunación, no el escalafón de Ginés y sus muchachos, sino los vacunados, los que se adelantaron en la cola, fueron disculpados en primera instancia en la justicia. Néstor, ¿qué pasó después? La mayoría de esos 300 y pico, unos 65 de la lista inicial de 70, la justicia de la jueza María Eugenia Capuchetti consideró que si bien había habido una falta ética grave, no constituía delito. La Cámara Federal dio vuelta a eso. La Cámara le dijo un momentito. ¿Y ahora por qué los van a acusar? La última información de esto ocurrió el viernes pasado. El viernes a última hora, Ginés González García recibió una mala noticia porque él había pedido que se revocara el fallo que reabrió la investigación. A ver si se entiende. En primera instancia desestimaron a 65. O sea, los vacunados zafaban. Exactamente. Quedaban los responsables. En la Cámara, que es el segundo paso, dijeron, no, esto está mal, sigan investigando, y le ordenó a la jueza que profundizara la investigación. O sea que Berbisky, Zanini y todos los vacunados tienen que volver, en algún momento pueden ser acusados. Están todos bajo investigación, están de hecho todos imputados. Y Ginés González García lo que dijo, no, ¿por qué me reabriste la causa? No había razón para reabrirle. Perdón, disculpe, usted sabe que lo mío no es la maldad. Sí. Pero el candidato me presiona, señores. Enseguida voy a estar con él. Pero ¿no será que Comodoro Pi leyó la derrota de las PASO y dijo, ¡epa! No tengas ninguna duda que leyó la derrota de las PASO. Comodoro Pi, como la mayoría del Poder Judicial en la Argentina, tiene una característica. El Poder Judicial es oficialista. Ellos no cambian, cambian los gobiernos. Otra de las cosas que ahora, escuchando la calle, también escuchando a los analistas, pero sobre todo escuchando la calle, generó un nivel de bronca y de reacción contra el gobierno que no se midió en aquel momento. Sucedió en los comienzos de la pandemia, cuando a raíz de un fallo de la justicia hubo una liberación de presos. El fallo estaba en un fallo cargado de buenas intenciones. El propio presidente Alberto Fernández lo avaló. Lo que pasa que en la ejecución penal terminó en una suelta indiscriminada de presos, que muchos de ellos volvieron a la cárcel a la semana. Motín en la cárcel de Villa Devoto en Buenos Aires. Decenas de reclusos participaban del motín en reclamo de medidas de emergencia tras la confirmación de un caso de nuevo coronavirus de un agente penitenciario. Si somos gente digna, como creo que somos, no podemos dejar ni permitir que esa situación de desigualdad se sostenga y se profundice. Entre otras demandas, piden que se resuelvan las excarcelaciones que estaban en trámite antes de que estallara la crisis sanitaria.
tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione ante el riesgo sanitario de esas personas es un acto inhumano. Si hubo un lugar donde particularmente pegó e indignó la liberación de presos, fue en la provincia de Buenos Aires. Yo recuerdo haber entrevistado a Diego Kravet, secretario de Gobierno de Lanús, un hombre muy vinculado a la seguridad de hace años en su distrito, en su municipio, que me decía, yo no lo puedo creer, son bandas que yo las conozco, que nosotros las metimos presos y terminan sueltos, son tipos jóvenes, no tienen ninguna comorbilidad, explícame cómo consiguieron ser liberados. Desde el propio Ministerio de Seguridad, el propio Sergio Berni, se opuso a la liberación de presos, pero ya estaba hecho. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿de quién fue la responsabilidad? ¿De la justicia o del poder político? Y si bien después la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires achicó un poco el fallo que había generado las liberaciones, quedó, al avalarlo el propio presidente Alberto Fernández, él también quedó pegado a la liberación de presos, porque no la condenó. Después hubo algunos funcionarios que dijeron, che, esto se está saliendo de madre, y reencausaron a algunos de los tipos que habían liberado. Pero el aval que en principio dio el propio presidente lo dejó pegado a la liberación de presos. Sí, les decía, si hubo un lugar donde particularmente se sintió, fue en provincia de Buenos Aires. José Luis Espert es precandidato